Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa. Iniciamos aquí Adán Cineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Les saluda Giselle Echeverría. Mi saludo en esta tarde quiero que llegue hasta la costa ecuatoriana en las provincias de El Oro y Los Ríos, donde nuestra frecuencia es 101.1 para Babahoyo, Vinces, Ventanas, Quevedo, Machala, Santa Rosa, Pasaje y Puerto Bolívar. Iniciamos con música de Joaquín Sabina y Sin embargo. El municipio de Quito pone a su disposición 39 centros de desarrollo comunitario que cuentan con modernas instalaciones para que ustedes acudan con toda la familia. Es el espacio que los barrios del mejor lugar merecen. Ayer no tuvimos programa. ¿Se dieron cuenta? Sí, no tuvimos programa porque hubo transmisión de fútbol. Mañana tampoco tendremos por la misma razón, así que le vamos a sacar el jugo al programa de hoy. El día martes tuvimos la suerte de tener aquí en el programa a dos especialistas que participan del segundo Congreso Mundial de Sexología, Educación, Arte y Espiritualidad que se lleva a cabo en la ciudad de Quito. Y hoy tengo la suerte de contar con dos más de estos especialistas invitados a este congreso. Les doy la más cordial bienvenida en este momento a la doctora Claudia Cruces. Ella es psicóloga clínica, especialista tecnóloga educativa parvularia, hipnoterapeuta. Es de origen chileno, radicada acá en el Ecuador. Buenas tardes, Claudia, bienvenida al programa. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y también le doy la bienvenida al doctor Carlos Alberto Salgado. Él es psicoterapeuta gestáltico y viene desde México. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Para mí es un gusto tenerlos aquí. Y bueno, les quiero contar a los amigos que nos escuchan en todo el país que estos dos especialistas son además estudiantes del máster de sexología que se lleva a cabo. Y quisiera que me cuenten un poquito cómo es que deciden tú, Claudia, por ejemplo, desde tu especialidad de psicología clínica, eres tecnóloga educativa parvularia. ¿Cómo es que decides optar por una maestría en sexología? El tema de la sexología es un tema que a mí, en lo personal, me apasiona, porque es la base de todas las conductas y de todo nuestro relacionamiento durante toda la vida. La sexualidad no solamente se entiende el hecho sexual, sino todo lo que nosotros hacemos, nuestros comportamientos, nuestras conductas, todo eso es sexualidad. Y siento una necesidad muy profunda de formarse profesionalmente para poder tener una acción que sea consecuente y que nos ayude realmente a ir creando conciencia y un conocimiento real de lo que es la sexualidad humana, en este caso, en todas sus edades, en todos los momentos del desarrollo, desde la infancia hasta la vejez, porque estamos muy lejos todavía de tener una sociedad completamente feliz cuando hablamos de relaciones sexuales, cuando hablamos de nuestro cuerpo. Hemos superado muchas cosas, pero todavía falta mucho. Uh-huh. Hay mucha ignorancia en el tema y eso principalmente es lo que me movió a buscar una maestría en sexología. Ahora, con Claudia vamos a ir explorando durante esta conversación lo relacionado con la educación sexual de los niños. ¿Qué es lo que los padres, los adultos necesitamos saber, necesitamos conocer para educar apropiadamente en sexualidad a los niños? Carlos Alberto Salgado, que viene desde México, psicoterapeuta gestalt, te hago la misma pregunta. Bueno, primero, ¿qué es esto de psicoterapia gestalt para que todos los oyentes estén al tanto de lo que se trata? Muchas gracias. Gestalt viene de la corriente humanista y esto comenzó por Fritz Perls. Bueno, en Alemania comenzó con psicología gestalt. Después, al hacerse una corriente humanista como es psicoterapia gestalt, pone el énfasis en el darse cuenta. Entonces, en este darse cuenta, que nos dividimos y ponemos también la atención en el fondo y en la figura. O sea, lo que nos hace figura es aquello que le ponemos atención y lo demás lo mandamos al fondo.
Eso es realmente lo que es Gestalt. Es esta corriente humanista donde el otro es el que nos interesa, el otro es el que nosotros nos espejeamos. Yo soy quien soy a través del otro, me identifico a través del otro, y eso es muy importante. La palabra Gestalt, ¿qué significa? Fondo figura. Fondo figura. No tiene una traducción exacta, pero es fondo figura. ¿Y cómo es que tú decides, siendo terapeuta Gestalt, iniciar estos estudios, esta formación en sexología, en sexualidad? Resulta que estoy en Puebla y bueno, andaba buscando algo diferente. Si bien en México lo hay, pues no así como un reconocimiento. Bueno, entonces me pongo a indagar. Y mi inquietud personal nace de ver cómo en el consultorio la mayoría de los problemas que traen mis pacientes, atrás de lo que dicen, hay un tinte sexual, dentro de su sexualidad, de esta parte como al ser reprimida, entonces sale a través de otra conducta. Pero por ejemplo, una persona llega al consultorio y viene diciendo que resulta que no entiende por qué cada vez que tiene una pareja necesita de otro. Y entonces, bueno, vamos a ver, ¿y qué es lo que necesitas que te dé el otro, no? Y pues bueno, que por si el otro me abandona, como futureando y adelantándose a algo que hiciera. Bueno, a través del desarrollo de las sesiones se va descubriendo que lo que los une en realidad es cómo ejercer su sexualidad. Si bien como hombre yo puedo tener dos y no hay ningún problema, pero sabemos que si una mujer tiene dos, tiene una etiqueta a nivel social. Entonces, esos condicionamientos sociales a veces no le permiten, por ejemplo, en una mujer, en este caso, esto. Otro caso es que llega un chico y viene diciendo que no entiende por qué, pero en cada relación que él aborda, resulta que él acaba entregándose mucho y ellas no. Bueno, empezamos a explorar y resulta que lo que él no se había atrevido a reconocer es su preferencia por los hombres. Es decir, tú has ido a través de distintos casos, de distintos pacientes que llegan a tu consulta, identificar que hay un aspecto de su vida sexual, de su sexualidad o de su relación con su propia sexualidad que de alguna manera está reprimido, y por allí te llama la atención entender qué es y cómo funciona la sexualidad humana para poder al mismo tiempo abordar a este sujeto de manera integral. Eso es lo que entiendo. Exactamente. Ok, muy bien. Ahora bien, con Carlos Alberto, les cuento, vamos a explorar en cambio el tema de la educación sexual para los adolescentes, y sobre todo me parece muy importante que él ha estado haciendo él ha investigado mucho sobre la pornografía y sobre la prostitución que circula en medios de comunicación. Esto hablamos el día martes con el doctor Manuel Lucas, y entonces exploramos también un poco ese tema, y me importa muchísimo porque es de gran vigencia, de gran actualidad. Entonces quiero empezar con Claudia. ¿Qué es lo que tú, dentro del desarrollo que has hecho, porque es parte de la ponencia que tú tuviste acá en el Congreso, planteas como relevante, como importante para que los padres, los adultos sepan acerca de lo que es la educación sexual de niños? En el tema, en realidad estamos todos aprendiendo, todavía hay mucho que investigar. Eso es una de las razones de esta maestría, de poder generar un estudio científico sobre las conductas en todos los sujetos que hacemos parte de esta humanidad. En el caso de los niños, es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros somos sexuales desde que nacemos. Desde el momento en que tenemos piel, estamos hablando de que somos seres que sentimos. Los niños necesitan del contacto físico, necesitan del abrazo de una manera
preponderante. ¿Sí? Eso es clave en el desarrollo de los afectos, es clave encontrar figuras de apego que puedan dar al niño la seguridad, representarse en todos sus ámbitos de socialización cuando recién comienzan y desde pequeños para transmitir. Está comprobado que niños que reciben afecto, es decir, que se les toca mucho, que se les canta, que se les conversa, pero principalmente el masaje, el abrazo, el tocar, son niños que llegan a tener niveles más altos a nivel de inteligencia. ¿Por qué digo esto? Porque hay una creencia popular muy muy fuerte de que a los niños no hay que acostumbrarlos a los brazos, que si un niño llora hay que dejarlo en la cuna porque ya al tercer día ya no llora más. Sí es cierto, ya no va a llorar, pero él va a quedarse con una insatisfacción en lo que es su demanda en términos de afecto. Entonces a los bebés no hay que dejarlos llorar, a los bebés hay que cobijarlos, hay que tocarlos, abrazarlos, acunarlos, ¿sí? Que sientan el calor. Y a la medida que vamos creciendo, nosotros no es que perdemos eso, muy por el contrario, esa necesidad de sentir nos va a acompañar el resto de la vida. Ahora, esto que tú estás mencionando, alguien que escucha podría decir, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con sexualidad? Sí, yo abrazo al bebé, no dejo que llore, lo cargo, le doy masajes, lo acaricio, le digo que le quiero, hablo con él todo el tiempo, pero ¿y eso qué tiene que ver con la sexualidad? Exactamente, qué buena tu pregunta, porque si hay una cosa que nosotros tenemos que descubrir, o entender, más bien dicho, aprender, es que la sexualidad no está limitada a la palabra sexo. Es decir, es la base de nuestro sexo, va a comenzar acá. Porque en la medida en que nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos relaciones sexuales? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos contacto, nos encontramos con el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver con sexualidad? Tiene que ver absolutamente todo. Si tú partes, por ejemplo, de un niño, los niños tienen una encantadora sonrisa. Esa es una de las primeras manifestaciones que ellos van a tener para cautivar al otro, para atraerlo. Cuando eso no es, digamos, satisfecho en una forma correcta, ese niño va a usar otro mecanismo que es el llanto. Y él se va a dar cuenta que llorando puede adquirir también la misma atención que puede adquirir a través en vez de una sonrisa, entonces lo hace llorando. Este niño, cuando crezca, entonces va a satisfacer sus necesidades afectivas, no por una vía, digámoslo así, más sana, que sería la sonrisa, las cosas positivas, sino también a través del llanto. Y eso se va a conectar con una carencia en términos de afecto, que cuando sea grande él va a demandar justamente la atención o esto que quiere a través de cosas como el llanto, ¿sí? Es decir, es la búsqueda negativa, de alguna manera, de la atención, pero de forma negativa, ¿no es cierto? Entonces hoy día tú ves que hay muchos niños que, bueno, esa fue una de las cosas que yo coloqué en la conferencia que a mí me tocó, de plantearnos realmente frente a qué infancia estábamos, ¿ya? ¿Es la infancia de hoy día igual a la infancia de hace 30, 50 años atrás? Absolutamente, no, la infancia absolutamente es la misma, no. O sea, la infancia es la misma, pero las manifestaciones en conducta son absolutamente diferentes. ¿Cuáles son las diferencias más importantes que tú puedes señalar? Primero, hay una fuerte intromisión de los medios de comunicación en todo lo que es nuestra vida. Entonces, se ha generado los niños, todos nosotros somos consumidores de sexo en la televisión, en la música, si tú escuchas las letras. Entonces nosotros consumimos este sexo indiscriminado, esta erótica indiscriminada, este erotismo que es indiscriminado, porque una persona adulta ve a la muchacha bonita bailando en la televisión, la ve desde su perspectiva de adulto, pero un niño no. Un niño no tiene parámetros para poder discernir, para poder decir, esto es una exageración, las mujeres valen por lo que son, no están siendo un objeto de comercialización. El sexo no tiene que ver solamente con un encuentro de cuerpos nada más, sino que es un intercambio de almas también, si lo pudiéramos definir de alguna manera. Entonces, es una cadena. Pero ¿sí? lo que se promueve en los medios efectivamente es sexo, es genitalidad, como habíamos hablado con el doctor Lucas, no es amor, sexualidad. No es amor. Que la sexualidad involucra estas otras dimensiones, ¿no es cierto? Claro. El ser humano integral. Y que está acompañado de valores. Es decir, no hay por qué pensar que una persona que sea madura en términos de aprendizaje en lo sexual sea una persona
sea sinónimo de libertad, sino que es absolutamente lo contrario. Cuando tú tienes conocimiento, cuando tú sabes las cosas, tienes más posibilidades de poder decidir qué es lo que tú quieres y elegir, pero desde el saber, no desde la ignorancia. Muy bien, entonces esa es una de las principales, uno de los principales diferencias, decías tú. Uh-huh. Ahora hay en la infancia, sí, claro, los niños, los seres humanos seguimos evolucionando de la misma manera que siempre, pero hay una sociedad que ha cambiado uh-huh. y que tiene como institución bien importante y que influye de manera bien notable uh-huh. precisamente los medios de comunicación. Ok, si es que esto es así, ¿cuáles han sido los efectos desde tu perspectiva, Claudia? Hoy día es súper fácil ver los efectos que hay. O sea, tenemos niños altamente erotizados, con conductas sexuales notorias. ¿Puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, la masturbación en un jardín infantil. O sea, es algo que no debe asustarnos porque es una conducta sexual, pero no desde la comprensión del adulto, sino es un intento de acercarse hacia el cuerpo que siente. Eso no es malo, ¿sí? Muchos papás cuando ven a sus niños masturbándose se asustan y dicen qué pasó, qué vio, qué le hicieron, enseguida pensamos en abuso sexual, pero no es por ahí, es simplemente el niño descubrió que tenía una zona erógena que cuando sea adulto va a ser la zona que va a permitir el encuentro genital, pero ahí que está el problema. Porque los adultos hemos reducido nuestra sexualidad, la hemos reducido a genitales y no es por ahí. O sea, nosotros tenemos que entender que tenemos un órgano sexual que empieza en la frente desde el cabello hasta los pies, hasta la punta de los pies, y que puede ser altamente satisfactorio si es que nosotros lo empezamos a explorar desde pequeño sin miedo. Ahora, si es que hay la masturbación en esta etapa de la vida, si son párvulos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la masturbación es natural, está bien, es deseable que así ocurra, uh-huh. inclusive. ¿Dónde queda la influencia de los medios? ¿Cómo así eso tiene que ser entonces producto de una sociedad altamente erotizada, que lo podemos reconocer, pero ¿cómo así eso crees tú que es una manifestación de aquello? Por ejemplo, te cuento, yo tengo una hija, tiene 6 años, cuando ella tenía 4 años, me dijo un día, mamá, a mí me encanta me gusta hacer el amor, ¿cierto? Entonces, bueno, en mi casa, mi marido es médico, entonces sí podemos abordar estos temas con naturalidad, ¿no? No nos espanta, pero yo me preguntaba qué pasaría en una casa en donde, entonces, ¿cuál es el contexto? ¿De dónde sacan los chicos una serie de palabras, por ejemplo, de modos de baile, la forma en que, por decirte, se desvisten? Tú ves que hay movimientos que son súper sensuales, ¿no? Ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero están repitiendo lo que ven en la televisión. Ellos no están cuestionando, ay, esto es erótico, no lo es, pero lo es. O sea, tú, por ejemplo, ves en el internet chicas que comparten sus Facebook y que colocan fotos desde su cabeza, lo ven como algo súper natural, súper normal, sacar la lengua, claro, tienen mirada seductora, muestran el pecho, ponen en primer plano el escote o las nalgas, se ponen claro. unos chores mínimos para incitar que están bonitas, pero entonces tú dices, pero ¿por qué la única manera en que estamos llegando a un punto en que hemos reducido tanto la parte sexual, se está transformando simplemente nada más que en un cuerpo que se muestra? Pero ¿y dónde están los afectos? ¿Dónde están los compromisos? ¿Dónde están los valores que acompañan ese crecimiento? Tengo que irme a una pausa, amigas y amigos. Ya está planteado el tema. Si ustedes quieren, pueden participar con nosotros haciendo preguntas al 9098 o al 243-9231, si es que así ustedes lo desean. Volvemos enseguida. Tres de la tarde con 42 minutos. Nuestros invitados en esta tarde son la doctora Claudia Cruces y el doctor Carlos Alberto Salgado. Hablamos con ellos acerca de lo que ustedes han podido escuchar en la primera parte, estos temas tan complejos que tienen que ver con la sexualidad, el comportamiento sexual. Y algo que ahora me alegra mucho que se esté ya hablando, porque es un tema que a mí particularmente me interesa harto, que es esta influencia de los medios de comunicación. Carlos Alberto, tú has estado investigando, en cambio, la influencia
del Internet en la prostitución. Explícanos un poco cómo es esto. Mira, como te repetía, como mi enfoque es más humanista, creo que debemos partir de lo que decía Claudia. Si yo, como adulto, mi entorno familiar, voy a sentar las bases de afecto, protección, cariño, respaldo, seguridad, creo que el niño, cuando da su paso para ser adolescente, lleva las herramientas y recursos necesarios para poder discernir qué le llama la atención, qué sí es desechable y qué no es desechable. ¿Qué pasa? Que, bueno, esto es como algo ideal. O sea, tal vez sí está sucediendo a nivel familiar, pero no podemos olvidar que los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Ejercen una influencia que es innegable, claro. Innegable. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que en esta sociedad en la que vivimos, donde ahora papá y mamá trabajan, a veces esta parte de darle todos estos elementos a un niño se olvida. Y entonces el niño se educa a través de la televisión, de internet. ¿Qué sucede? Si tal vez el niño, cuando empieza a ver esto, no es una necesidad ni nada de eso, sí, como tú y yo bien sabemos, se queda grabado. Y después se repite ese comportamiento. Entonces, ese vacío que tal vez ha sido generado por otras necesidades, donde los padres tienen que trabajar y salir y todo eso, que le generan un vacío. ¿Dónde lo va a cubrir? Pues en lo que más llama la atención. Y si es vía internet, pues vía internet. Y si empiezan a hablar sobre algo sexualidad, pero no la sexualidad como la acabamos de entender ahorita que nos explicaba Claudia, sino más genital, ¿qué va a suceder? Va a haber alguien que va a ver con su necesidad. Y entonces desde ahí, él se va a sentir atendido, querido, aceptado y acompañado. Y entonces lo va a ver como algo, para él, normal. Si habláramos qué es normal y qué es no normal, híjole, ahí sí a mí me cuesta mucho trabajo. Yo creo que no hay nada bueno ni hay nada malo. Las cosas ahí están. ¿Qué sucede? Que cuando esta conducta yo hago daño a terceros o me está cambiando mi forma de interactuar, es que entonces es donde me puedo empezar a dar cuenta que ya que sí me ha afectado estar en estar haciendo esto que antes lo veía tal vez como inocente, ¿no? Esto a mí me parece bien importante porque me recuerda algo que dice Teresa Moratalla, una terapeuta sistémica española, en una investigación que ella hace sobre adolescentes que tienen una enorme cantidad, un número ilimitado prácticamente de contactos en Facebook, por ejemplo, en las redes sociales. Ella dice, se refiere a estos jóvenes como adolescentes frágiles. Y justamente alude a esto que tú acabas de mencionar, Carlos Alberto, que es una fragilidad emocional producto de esta ausencia, de esta realidad dura que es prácticamente vivida por los chicos como un abandono, ¿no es cierto? Un abandono emocional. Porque sí es cierto que hoy tenemos circunstancias complicadas, de tiempos más extendidos, de distancias, hasta de tráfico, ¿no es cierto?, que nos impiden tener más contacto con los hijos, pero eso no quiere decir que no haya espacio. Siempre hay un tiempito para la palabra, para el contacto, para el abrazo, para el afecto, para la ternura, para la presencia emocional, porque muchas veces incluso padres que pueden estar allí físicamente presentes, pero con su cabeza y con su alma están en otro planeta, y entonces esos vacíos van quedando, y ahí es en donde estos jóvenes entonces se vuelven vulnerables, estos niños se vuelven vulnerables. Y si a eso le sumamos la ausencia de educación sexual, y si a eso le sumamos que en la red, por ejemplo, en Internet, hay un montón de depredadores, entonces estamos haciendo bingo, ¿no es cierto? Porque estamos como poniendo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, dejando en manos de esos mensajes
erotizantes, con esa fragilidad emocional y con todos los riesgos que existen sin una adecuada educación sexual, creo que es un cóctel bien peligroso. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, sin duda que es así como tú lo planteas. Pero yo estaba pensando al rato que te oía, ¿cómo sería esta misma realidad si nosotros tuviéramos realmente un conocimiento, no solamente los especialistas, las personas que van a tratar patologías, qué sé yo, problemas, sino el general de la gente? Todo el mundo pudiera lidiar con su sexualidad de una manera más sana, como que fuera lo normal, no como este tema tan todavía espeluznante para muchos, desconocido para otros, en donde planteamos que llegamos a una vida adulta prácticamente en estado de ignorancia y que vamos llegando a los estadios de desarrollo, qué sé yo. Si empezáramos desde pequeños a enseñar, así como decimos que este es el pelito, esta es la manito, este es tu pene, esta es tu vagina, estos son tus labios por la carita. Cuando describimos el cuerpo lo hablamos con absoluta normalidad. Decimos, oye, cuídate los ojos, no te vayas a meter un lápiz, no se te va a meter el polvo. Uno siente que este ojo tengo que cuidarlo, porque tengo 2 ojitos y cada uno es valiosísimo. Pero ese valor de cuidarlo no está conectado desde la infancia. Nosotros empezamos a tratar de enseñar eso, tratamos de colocarlo como que fuera como te dijera, cuando llegan a la adolescencia queremos que no se embaracen, tenemos miedo de que se contagien con enfermedades, pero es como que ahí recién apareció la parte sexual, no ha sido incorporada en el desarrollo de los niños. Claro. Entonces, si yo aprendo desde pequeño que esto es mío, que esto lo tengo que cuidar, que esto tiene una función que en un momento va a venir. Que tiene un nombre, que no es el gran innombrable. Exactamente, porque tú ves que es fácil el pollito, la pollita, la palomita, el etcétera. Pajarito. Es súper fácil hablar así. ¿Cómo dicen en México? Igual, más o menos son los mismos, sí, tu cosita, o sea... Los innombrables, ¿no? Sí, los innombrables. Entonces tú te das cuenta que eso denota que detrás hay una gran dificultad de hablar de la parte sexual con naturalidad. Entonces tú bajas mucho la ansiedad del niño, en la edad que sean, cuando tú hablas desde la seguridad de que esto es así. De que es natural, que claro. Es natural. Y esto suele ser un poco chocante para los padres, ¿no es cierto? Porque dicen, pero ¿cómo le voy a decir eso? Porque el gran temor que suele haber es, les vamos a abrir los ojos. Exacto. Y entonces van a ser unos adelantadotes. Porque claro, pero si ahora mismo, ya viendo todo lo que ven en la televisión, se comportan así, entonces el momento en que uno les dice algo peor, los vamos a estimular. ¿Qué piensas de eso, Carlos Alberto? Mira, yo lo que veo aquí es que no podemos dejar de lado que esos padres vienen también repitiendo un patrón. Claro, claro. Entonces, provenimos de esa cultura. Si yo desde mi enfoque me voy a estar regresando para buscar al gran culpable, me voy a quedar mucho tiempo atrás. Creo que esto que se está haciendo, por ejemplo, aquí en Ecuador, como este congreso, como lo que se está haciendo desde cada uno, desde su trinchera, podemos ayudar a que más adelante este concepto vaya cambiando, que yo creo que es la gran tarea. Hablábamos del Internet, no podemos satanizarlo. No, desde luego, es una fuente maravillosa, es un avance tecnológico sin duda. Lo que sí podemos hacer es que estos padres que hablamos, que tal vez todavía no se atreven a hablar porque, como tú dices, les pueden abrir los ojos. ¿Qué pasa? La siguiente generación va a traer un chip diferente, es más, ya lo trae diferente, ¿sí? Yo creo que siempre nunca se va a poder convivir como si fuera algo idealista del bien, ¿no? El mal no existe, sino más bien la ausencia del bien. ¿Qué va a suceder? Si poco a poco, con estos programas, con todo esto, vamos a ir permeando socialmente, y los medios de comunicación como el que tú representas, donde estás informando, no desinformando, ¿qué va a suceder? Vamos a poder ir viendo cómo crece en los adolescentes algo muy esencial. Nadie encuentra lo que no busca. Si yo busco información, voy a la red y encuentro información. Si busco desinformación, voy a encontrar desinformación. A mí no me gusta mucho quedarme con esta parte siempre como verlo, la parte negativa. No me gusta mucho la parte. Sí sé que está,
O sea, no le temo porque esté. Pero esto funciona así. Si la parte negativa está bastante desarrollada, yo lo que no puedo hacer es desaparecer la parte negativa, sino más bien quiere decir que la parte positiva, por llamarlo así, está en un nivel muy bajo. Entonces lo que tengo que hacer es que crezca esa parte positiva. Sí, para que se iguale. Y ya desde mi ser yo voy a decidir hacia dónde me voy. ¿Qué puede pasar? Hay personas que ven la prostitución o ven videos o ven pornográficos como una parte de su relación, ¿sí? Claro, hay que saber, hay eróticos, también hay términos ahí, ¿no? Pero como tú bien dices, un papá también se puede dar hoy actualmente, ahorita tal vez nos están escuchando, no sé cuántos, me dijeron que era el programa número 1, todos nos están escuchando. Y entonces saben que desde su trinchera pueden hacer algo. ¿Cómo podrían comenzar? Podrían comenzar por, en lugar de contestar lo que les pregunta, indagar qué es lo que me preguntas. Si yo llego y me dices, ¿qué es una relación sexual? ¿Qué es el coito? Cualquier palabra, primero preguntarte, ¿tú qué entiendes por eso? Porque con eso yo voy a saber qué conoces. Si no lo hago así, te voy a contestar desde mi parte adulta, que como decíamos, yo veo una escena que interpreto erótica, y puede que él no la vea como erótica. Yo le podría preguntar, ¿y tú qué ves? Y él me diga, pues 2 personas abrazándose. Si yo le pregunto a él, si yo se lo explico, le voy a decir, no hombre, esto es inmoral. Velos, ya se están cachondeando, como se dice en México. Pues ya le estoy metiendo algo, le estoy dando algo que él no tenía. Mi interpretación de adulto. Ahora, esto me hace pensar en que si necesitamos hacer que crezca el bien, quiere decir que crezca también la capacidad de discriminar los contenidos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, para eso se requiere una educación que tiene que partir necesariamente de tener el acceso a una información válida, científica. Porque de lo contrario, lo que nos está ocurriendo es que un poco ese mal o esa ausencia de bien crece o es tan grande ahora mismo, porque si los chicos reciben solamente ese tipo de mensajes, pero los padres dejan de dar su mensaje formativo, entonces los estamos dejando en manos de ese mensaje. ¿Qué piensan de ustedes? Ahí va. Acabas de decir algo y no me gustaría entrar en una Juan Miguel, que nos acompaña también y que viene de México, me gustó mucho lo que él pone en esto sin entrar en una polémica. Hablamos de educación sexual y él propone reeducación, porque si hablamos de educación como si no existiera la educación, y acabas de decir algo, los padres desde su entorno dan una educación. No sé si sea la buena o sea la mala. No la adecuada o la inadecuada. La adecuada y la inadecuada. Pero ¿qué pasa? Después, más adelante, con el contacto social, viene otra parte de información que se va a adherir a la que ya tiene. ¿Qué sucede cuando vamos a reeducar sexualmente? Ahora sí, de esta información científica y todo eso. Vamos a reeducar y vamos a quitar lo que sea asimilado mal o interpretado mal, dándole ahora sí una información diferente. Es quitándole los lentes con lo que tenía y viéndolo desde otro punto de vista. ¿Tú qué piensas de eso, Claudia? Yo creo que hay que buscar la información correcta. O sea, yo una de las cosas que planteé en la conferencia es que nosotros no podemos pretender llegar a los niños sin antes haber pasado por nosotros mismos. Es decir, yo puedo leerme el manual de no sé qué, buscar en el internet y lo tengo claro en conocimiento, pero no lo he pasado a la vida. Entonces, cuando yo voy a hablar cualquier cosa con un niño, en este caso, primero tengo que planteármelo yo. Es decir, ¿desde dónde le voy a hablar a este niño? ¿Desde dónde le voy a decir si esto es bueno o malo? Tiene que pasar primero por mí, por mi experiencia personal. ¿Cómo estoy yo frente a mi sexualidad? ¿Qué es lo que a mí me cuesta? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Por qué tengo miedo de reconocer mi propia sexualidad?
si esto es sano, si esto es bueno, si esto es una parte de la vida absolutamente normal. No satanizar el sexo como que fuera una cosa terriblemente mala, reconociendo que en las diferentes etapas de la vida vamos a tener expresiones de energía sexual diferente, que en la infancia es de una manera, que en la adolescencia es otra, que de joven es otra, y que en la vida adulta también existe, porque esa es otra parte que parece que la sexualidad se murió. Llegaste después de los 50 años, ya vamos a los 65 y simplemente desaparece todo eso. Y vemos a una persona, unos viejitos abrazándose y decimos, qué asco. O sea, estos viejos son, qué asco, ¿no? Cuando no podemos reconocer que esos señores se están amando y que están respondiendo a una necesidad también de piel. Eso me parece que lo que hace es invitarnos a reflexionar y a cuestionar sobre todo, ¿no es cierto? Esos estereotipos, esas fórmulas que nos dicta la sociedad, que aparentemente es la gran verdad hacia donde hay que tender. Sí, hay que ser joven, guapo, lindo, flaco, y ahí sí entonces voy a tener una vida sexual buena, ¿no? Y hay que tener implantes por delante, por detrás, por arriba, por abajo, o sea, ahí sí. Mientras que en realidad lo que se trata es de reconocernos como seres humanos, seres sexuados, y que esto forma parte de esta integralidad. Yo te diría, te invitaría a agregarle a esta definición que hiciste, que nosotros somos seres sexuales, ¿sí? Eróticos, ¿sí? Y sexuados. Es decir, las tres instancias, porque no solamente tenemos genitales, somos sexuados, sexuales y eróticos. Eróticos, es decir, sensuales también. Carlos Alberto, algo que quieras añadir brevemente porque ya se nos acabó el tiempo. No, pues agradecerte y tu invitación, el que este tema sea interés, sobre todo en la estación número 1, y felicitarte por tu gran capacidad de claridad también que tienes para este tema. Muchísimas gracias, Carlos Alberto, a ti por acompañarnos. Claudia, gracias por estar acá y espero contar contigo ya que tú no te vas del país. Encantada. Muchas gracias. Que tengas un buen retorno a México. Muchísimas gracias. Gracias, amigas y amigos, a ustedes por acompañarnos en Adán Cineva. El próximo día lunes nos veremos nuevamente a través de la gran señal nacional de Sonorama. Que tengan un buen fin de semana. Soy Giselle Echeverría. Hasta el lunes. 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 Soy Giselle Echeverría.
cuenta que nos dividimos y ponemos también la atención en el fondo y en la figura. O sea, lo que nos hace figura es aquello que le ponemos atención y lo demás lo mandamos al fondo. Eso es realmente lo que es Gestalt. Es esta corriente humanista donde el otro es el que nos interesa, el otro es el que nosotros nos espejeamos. Yo soy quien soy a través del otro, me identifico a través del otro, y eso es muy importante. La palabra Gestalt, ¿qué significa? Fondo figura. Fondo figura. No tiene una traducción exacta, pero es fondo figura. ¿Y cómo es que tú decides, siendo terapeuta Gestalt, iniciar estos estudios, esta formación en sexología, en sexualidad? Resulta que estoy en Puebla y bueno, andaba buscando algo diferente. Si bien en México lo hay, pues no así como un reconocimiento. Bueno, entonces me pongo a indagar. Y mi inquietud personal nace Lejos todavía de tener una sociedad completamente feliz cuando hablamos de relaciones sexuales, cuando hablamos de nuestro cuerpo. Hemos superado muchas cosas, pero todavía falta mucho. Hay mucha ignorancia en el tema y eso principalmente es lo que me movió a buscar una maestría en sexología. Ahora, con Claudia vamos a ir explorando durante esta conversación lo relacionado con la educación sexual de los niños. ¿Qué es lo que los padres, los adultos necesitamos saber, necesitamos conocer para educar apropiadamente en sexualidad a los niños? Carlos Alberto Salgado, que viene desde México, psicoterapeuta Gestalt, te hago la misma pregunta. Bueno, primero, ¿qué es esto de psicoterapia Gestalt para que todos los oyentes estén al tanto de lo que se trata? Muchas gracias. Gestalt viene de la corriente humanista y esto comenzó por Fritz Perls. Bueno, en Alemania comenzó con psicología Gestalt. Después, al hacerse una corriente humanista como es psicoterapia Gestalt, pone el énfasis en el darse cuenta. Entonces, en este darse cuenta, amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa. Iniciamos aquí Adán Cineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Les saluda Giselle Echeverría. Mi saludo en esta tarde quiero que llegue hasta la costa ecuatoriana en las provincias de El Oro y Los Ríos, donde nuestra frecuencia es 101.1 para Babahoyo, Vinces, Ventanas, Quevedo, Machala, Santa Rosa, Pasaje y Puerto Bolívar. Iniciamos con música de Joaquín Sabina y Sin embargo. El municipio de Quito pone a su disposición 39 centros de desarrollo comunitario que cuentan con modernas instalaciones para que ustedes acudan con toda la familia. Es el espacio que los barrios del mejor lugar merecen. Ayer no tuvimos programa. ¿Se dieron cuenta? Sí, no tuvimos programa porque hubo transmisión de fútbol. Mañana tampoco tendremos por la misma razón, así que le vamos a sacar el jugo al programa de hoy. El día martes tuvimos la suerte de tener aquí en el programa a dos especialistas que participan del segundo Congreso Mundial de Sexología, Educación, Arte y Espiritualidad que se lleva a cabo en la ciudad de Quito. Y hoy tengo la suerte de contar con dos más de estos especialistas invitados a este congreso. Les doy la más cordial bienvenida en este momento a la doctora Claudia Cruces. Ella es psicóloga clínica, especialista tecnóloga educativa parvularia, hipnoterapeuta. Es de origen chileno, radicada acá en el Ecuador. Buenas tardes, Claudia, bienvenida al programa. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y también le doy la bienvenida al doctor Carlos Alberto Salgado. Él es psicoterapeuta gestáltico y viene desde México. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Para mí es un gusto tenerlos aquí. Y bueno, les quiero contar a los amigos que nos escuchan en todo el país que
estos dos especialistas son además estudiantes del máster de sexología que se lleva a cabo, y quisiera que me cuenten un poquito cómo es que deciden. Tú, Claudia, por ejemplo, desde tu especialidad de psicología clínica, eres tecnóloga educativa parvularia. ¿Cómo es que decides optar por una maestría en sexología? El tema de la sexología es un tema que a mí, en lo personal, me apasiona, porque es la base de todas las conductas y de todo nuestro relacionamiento durante toda la vida. La sexualidad no solamente se entiende el hecho sexual, sino todo lo que nosotros hacemos, nuestros comportamientos, nuestras conductas, todo eso es sexualidad. Y siento una necesidad muy profunda de formarse profesionalmente para poder tener una acción que sea consecuente y que nos ayude realmente a ir creando conciencia y un conocimiento real de lo que es la sexualidad humana, en este caso, en todas sus edades, en todos los momentos del desarrollo, desde la infancia hasta la vejez, porque estamos muy lejos